bien, estamos de regreso en esta transmisión ininterrumpida desde las 5:30 de la madrugada. Ya tenemos resultados de la OMPE al 51.7%, un resultado que será el último de esta noche. Mañana muy temprano seguirán los porcentajes y estos resultados son 50,59 para Pedro Pablo Kuczynski, mientras que Keiko alcanza el 49,41%. El resultado del 51.7%. Y ya tenemos en nuestro panel nuevos invitados para comentar estos resultados ya oficiales. Carlos Cruz nuevamente con nosotros, Alberto Bengolea y Mauricio Mulo. Carlos. Bueno, los resultados que estamos obteniendo confirman un poco lo que las encuestas arrojaron. En el caso de Ipsos daba 1 punto de diferencia, el resultado de OMPE está dando 1.18 y en el caso de GFK 2 puntos, así que están en línea. 1.6 decía el GFK, ¿no? GFK 1.6, ¿verdad? En conteo rápido, ¿no? Así es. Ipsos daba 1, que recuerda. Nosotros no tenemos ningún indicio para desconfiar de lo que está haciendo OMPE. En todo el proceso no hemos encontrado mala intención. A veces han habido cosas que había que explicar, pero de buena fe, ¿no? Así que creo que este proceso de elección está teniendo su cauce normal y no tenemos razón por la cual desconfiar en él. Y dicho eso, pero Pablo también cuando ha hablado esta tarde ha dicho que tenemos que ser cautos y esperar los resultados de OMPE, que para nuestra satisfacción están confirmando lo que han dicho las encuestadoras a conteo rápido, de que PPK es muy probablemente el próximo presidente de Perú. Luz Salgado ha estado hace unos minutos acá y dijo que, bueno, la diferencia en votos son 111.036, 111.000 y un poquito más de votos de diferencia al 51.7% de las actas ¿no? escrutadas. Y lo que dice Luz Salgado es que falta el voto rural. Y cuando venga el voto rural va a ser así un aluvión y esto va a voltear el partido y que ellos van a ganar la selección. Está convencida, como sí. Pedro Espadaro, que en un ratito lo vamos a escuchar hablar también. En primer lugar, no hay ninguna razón por la cual pensar que Pedro Pablo no va a tener votación en las zonas rurales del sur del país, por ejemplo, donde la votación es muy fuerte a favor de nosotros o en otras regiones del país. Y además hay que señalar que el conteo rápido hecho por las encuestadoras sí recoge el voto rural. Así que esas estimaciones ya está incorporado al voto rural y esas estimaciones están coincidiendo con la OMPE. Alberto, comentarios. Hola, buenas noches. A ver, primero creo que en general ha sido una fiesta electoral que ha vivido el Perú. Segundo, que los votos ya han sido emitidos, de manera tal que más allá de arengas que uno puede entender a la barra que está ahí o a los muchachos que van a pasar la noche en vela, más allá de eso, por más ingeniosos que sean lo que se diga, la votación no va a cambiar. Este es un momento en el que lo que hay que hacer es pedirle al país serenidad, paciencia. Los votos que están ahí, esos no cambian. Entonces hay que esperar que termine el OMPE su trabajo. Este es el momento de contar votos. Cuando termine ese conteo, habrá un vencedor. Si tú me preguntas quién pareciera, a mí me da la impresión que si tú miras estas encuestas últimas que no se pudieron, digamos, publicar por razones de la ley, con la boca de urna y con estos primeros números ya oficiales y el conteo rápido y ahora estos números oficiales de OMPE, hay una tendencia clarísima que marcaría la victoria de PPK, pero ni aún así creo que ni PPK ni sus partidarios, no se los he escuchado, pueden cantar victoria. Es el momento de prudencia, de esperar, ¿no es cierto?, de esperar con calma que OMPE termine su trabajo, de manera tal que a estas horas yo pediría a todos serenidad, ¿no es cierto? Ya todos hicieron lo que tenían que hacer, ahora dejen a OMPE hacer su trabajo, que los personeros hagan el suyo. Yo he sido jefe de personeros de mi partido, así que sé que estas son horas bien duras, entiendo la tensión de cada uno, que hagan su trabajo, pero que no venda ninguno de los dos ilusiones desmedidas a su parcela, porque gane quien gane, está muy claro que el país se dividió en dos en esta votación, cuando menos. Entonces no le va a hacer bien al país que ninguno de los dos a estas horas cante victorias que no corresponden. El país está partido en dos en realidad y ya vamos a esperar los resultados finales y oficiales que seguramente se darán en los próximos días. Mauricio. A ver, yo he comentado que la eventualidad de que sea PPK el que gane la elección, que es lo más probable, me parece sumamente complicado que a estas alturas haya un proceso de reversión, pero todo es posible. No ha ganado él, sino que ha ganado el no a Keiko. Es decir, él ha aglomerado un voto negativo de gente que no asume un compromiso militante con él. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, el Frente Amplio ya anunció, ellos van a ser siempre oposición, aunque gane el señor Kuczynski.
Probablemente hay algunos que quieran hacer un proceso. Ya ganamos las elecciones, ahora somos oposición. Ahora somos oposición. Entonces, eso es bien peligroso porque eso nos llevaría a una situación, pero nos llevaría a una situación de ingobernabilidad. La pregunta, la pregunta de fondo es la siguiente. ¿Cómo actuaría el fujimorismo? O sea, van a ser la primera fuerza de la oposición en el Parlamento y van a controlar el Parlamento. ¿Van a hostigar al que ganó o van a tener visos de gobernabilidad? Esa es la gran pregunta. Lo que deberíamos respondernos es que el propósito de todos los políticos debe ser el respaldar a quien gane las elecciones para un nivel de diálogo y entendimiento, porque hemos caído absurdamente en una polarización que es en el fondo una polarización ficticia, porque no es una polarización izquierda-derecha, es una polarización entre dos vertientes más o menos parecidas. Se parecían tanto que han tenido que exagerar las diferencias para... Exactamente, pero llegar a insultos un marco en el que un gobierno no tenga la suficiente fuerza, como podría ser el de PPK, con 18 congresistas que no están amalgamados, que están sueltos, que es una federación independiente, con las disculpas de Carlos, gracias. puede llevar a situaciones de ingobernabilidad que conviertan a PPK en una suerte de Sánchez de Lozada, porque se parecen mucho, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucedió con Sánchez de Lozada en Bolivia? Sánchez de Lozada en Bolivia... No, pero era de Sánchez de Lozada hablaba como gringo, no fastidies. Por lo que eran gringos, pues los dos, ¿no? Pero Sánchez de Lozada... Pensaba en inglés y traducía. Yo lo he entrevistado una vez a Sánchez de Lozada, yo te aseguro que PPK demoró igualito. un ratito para traducir. Yo te aseguro que PPK igualito. Cuando él habla de la perra vida, él está traduciendo. Pero en fin, o sea, no lo hacía de mala intención. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que pueden haber sectores de izquierda, no sé cuánta será la proporción interna del Frente Amplio, porque allá hay varios grupos, que pueden pensar, este es el momento de polarizar ya entre la derecha y nosotros, ¿no es cierto? Y eso significará que en el 2021 tendremos las posibilidades de convertirnos en lo que Evo hizo con Sánchez de Lozada. Evo se encargó, porque Evo apoyó a Sánchez de Lozada porque era candidato del MNR contra la gente de Banzer, pero después se encargó de hacerle la guerra a muerte y lo sacó del poder. Entonces, yo espero que esa lógica sea una lógica reducida en los que siempre la tienen, ¿no? O sea, los sectores ultras y que no tengan más peso. Y que la calle no se caliente por encima de la piensas que ha habido, es decir, pero lo que tú estás dudando es de la, digamos, autenticidad de la posición de la gente de izquierda. ¿Tú piensas que ha habido, aunque sea un sector que ha estado pensando tan maquiavélicamente? Sí, si claro. Vamos a elegir un gobierno débil y vamos a navegar en eso. Un pensamiento, digamos, del que es cuadro de izquierda, sí puede tener esa lógica, ¿no? Yo no digo la masa, ¿no? Pero sí digo, digamos, los que puedan tener una lógica de empujar las cosas para, como lo que siempre se llamaba, ¿no? Agudizar las contradicciones. Yo espero que eso, digamos, no sea la tónica de 20 congresistas que están allí, ¿no? Pero vamos a escuchar a Aldo y Augusto, que están con Pedro Espadaro, que también tiene algo que decir a esta hora de la noche, con los resultados oficiales al 51,7%. Adelante ustedes. Muy bien, justamente estamos planteando las preguntas que han planteado ahí. Estamos con Pedro Espadaro. Viene de Espadaro, ¿no? A ver qué nos dice Espadaro. Buenas noches. Así que la primera pregunta sería, ¿realmente creen ustedes que han ganado o están haciendo esto para contentar, tranquilizar a la barra fujimorista? A ver, en primer lugar, permítame hablar sobre un entrevistado que acaban de tener, el señor Olivera, que ha sido absolutamente irresponsable y ha señalado, por ejemplo, que hay una posibilidad de fraude en el Perú. Primero, en el Perú no puede haber posibilidad de fraude. Primero porque las actas las firman los miembros de mesa. Las contabiliza una para la OMPE, otra para el jurado y para ambos personeros. Entonces, no hay posibilidad alguna de fraude y esto queremos absolutamente descartarlo y qué bueno que haya salido. Absolutamente de acuerdo con usted. Una ligereza total. No, pero una irresponsabilidad. Pero fue aclarado en su momento, ¿no? ¿Tienen ustedes posibilidades? Claro. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Y te explico lo siguiente. No está contemplado dentro del conteo de la OMPE, y lo ha dicho el mismo jefe de la OMPE, el voto rural. No está, porque dice de las capitales de los departamentos, más no el voto de las periferias, digamos, de las provincias que no están en la capital, y además el voto extranjero. Con ello, mira, solamente son 111.000 votos que nos separan aparentemente en el primer conteo o en este segundo conteo que hace la OMPE. Así que estamos absolutamente tranquilos, pero con lo que dice optimistas. Carlos Cruz, ¿por qué el voto rural del sur va a cambiar radicalmente?
Bueno, Y pero, no por siguen ejemplo, tendencia. pero por ejemplo, la diferencia que tenemos en La Libertad, Piura y Lambayeque, que son las ciudades más grandes del norte y que además es mucho más grande que las ciudades del sur, obviamente es importante la diferencia. Sabemos que ahí viene una votación importante para nosotros. El oriente también. Entonces vamos a esperar con calma los resultados. El día de mañana vamos a tener mejor un panorama mucho más claro. Pero estamos tranquilos, optimistas, no triunfalistas. Estamos optimistas, esperando, por supuesto, con prudencia el resultado oficial de la OMP. Siguiendo el análisis de Mauricio Müller, ¿esto ha sido un plebiscito sobre Keiko más que una victoria de PPK? Bueno, esto ha sido un partido de fútbol de Fuerza Popular versus el resto del mundo. Todos, incluido el presidente Humala, que era el jefe de campaña de Kuczynski con sus ministros, todos contra nosotros. Pero ahí hemos tenido a una lideresa como Keiko Fujimori, que ha trabajado denodadamente, que ha hecho un esfuerzo enorme y reconocido por todos, física y por supuesto ha estado ella en todos lados permanentemente con la población. Creo que ha sido importante un trabajo como candidata presidencial y llevar la voz a todo el Perú. Pedro, y en el supuesto y negado caso, dirá usted que gane PPK, si es que perdieran, ¿qué van a hacer con sus 73 votos en el Congreso? Primero respetaremos los resultados, indudablemente, y eso nunca lo hemos negado. Supuesto. Vamos a respetar los resultados. Quienes entramos a la vida democrática tenemos que aprender a respetar los resultados. Y en segundo lugar, le daremos gobernabilidad al país. Nosotros hemos actuado estos 5 años como bancada de Fuerza Popular, dándole gobernabilidad al país, apoyando en lo que haya que apoyar al presidente Humala, pero también siendo una oposición responsable. Aquí, por supuesto, actuaremos de la misma manera. Puentes con el gobierno si ganara PPK? ¿Cómo luego de una campaña tan dura, con tantas heridas abiertas, cómo empezar a conversar? Los 73 narcos, ¿cómo van a negociar? Bueno, creo que todos, ambos, quienes ganemos, que sea el resultado oficial, se tiene que inmediatamente, al día siguiente, comenzar a trabajar para concertar un diálogo con todas las fuerzas políticas, no solamente con nosotros, con todas las fuerzas políticas. Tenemos que trabajar para concertar en 2 temas fundamentales, el tema de seguridad y, por supuesto, la reactivación económica que el pueblo peruano está esperando. Ahora, el talón de... ¿Por qué no votó Kenji? ¿Por qué no votó Kenji? No sé, no podría precisarte. Raro, ¿no? ¿Y por qué el talón de aquí usted ¿Estás seguro que no ha votado? Sí, sí. No fue a votar. Nuestra reportera estuvo todo el día esperándolo y nunca llegó. Bueno, Kenji ha estado también viendo el tema de personeros, ¿sabes? En alguna de las zonas. A votar en una votación tan apretada, no iba a votar por su hermana, especialmente cuando, Pedro, le recuerdo, él puso un tuit que dijo: si es que mi hermana no gana esta vez, yo soy el candidato del 2021. No, pero eso es el único feliz en la tienda fujimorista, Kenji Fujimori, esta noche. Absolutamente descartado, ¿no? Lo hemos visto participar activamente de la campaña, por favor. Esos son situaciones que se dieron en su momento, pero que inmediatamente cambiaron radicalmente. Hagamos un alto y vamos a la otra mesa para ver qué cosa opinan de lo que ha dicho. Adelante, Mónica y Nicolás. ¿Qué dice Carlos Cruz? Bueno, en primer lugar, somos plenamente conscientes que no todas las personas que votaron por Pablo Kuczynski, indudablemente es que votaron por él porque está de acuerdo con su plan de gobierno, cosa parecida. Hay mucha gente que votó por distintas razones. Gran parte, sobre todo la gente que endosó su voto a la parte final, fue porque prefería una alternativa de Pablo Kuczynski a la de nuestra adversaria, que ellos podían haber tildado de antidemocrático o cosa parecida. Pero la campaña acabó. Me ha encantado eso. Ellos podían tildar. Estás teniendo puentes así, pero... Ya no vamos a continuar abriendo heridas. Esto termina ya, como bien dijo Bengolea, los votos ya se emitieron y falta nomás que se confirmen los resultados. Y nosotros vamos a tener que ser, nos guste o no, y nos gusta mucho, un gobierno muy amplio. Un gobierno que, respetando el sentido del voto de primera vuelta de la gente, que es no cambiar el modelo, porque ese mensaje creo que fue claro, pero dentro de ese modelo sí hay que hacer reformas profundas para mejorarlo, para que le llegue a todos los peruanos. Y tenderemos puentes con el fujimorismo como la principal fuerza de oposición, en primer lugar, y con la demás fuerza política del país. Una pregunta sobre eso. Tienen la mayoría en el Congreso, es decir, digamos, ustedes ganan las elecciones. Lo razonable sería que... es decir, no haya un voto de la presidencia del Congreso, no sea un voto de los 73 contra el resto del mundo, como dice Espadaro, sino que sea un voto de reconocimiento. De consenso. Con la condición de que no sea Kenji, que el presidente sea... Bueno, tenemos que conversar.
Estoy seguro que el fujimorismo, igual que nosotros, el APRA y que el PPC, que no está en el Congreso, pero sigue siendo un partido político, queremos lo mejor para el país. Y ser oposición, y yo he sido 10 años congresista de oposición, no significa obstruir, destruir, meterle zancadillas al gobierno de turno, significa exigirle resultados, significa fiscalizarlo mejor, y eso es bueno, ¿no? Y por lo tanto, creo que la oposición tiene su rol, siempre dándole gobernabilidad al país. ¿Durará la bancada de Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Cambio? Porque en la anterior ocasión, este congreso que termina, la cosa fue bastante complicada, ¿no? Hay una diferencia. La vez pasada, Pedro Pablo Kuczynski fue invitado por un grupo de partidos para liderar su fórmula presidencial. Esta vez es distinto, esta vez él tiene su propio partido. Los congresistas que hemos sido elegidos somos miembros de ese partido y por lo tanto hay una bancada mucho más cohesionada. ¿Qué se ríe? No se puede que se ríe. ¿Por qué se ríe? ¿No era el partido que le quitaron a Heresi? No. Salvador Heresi ayudó a formar el partido y forma ahora parte de la bancada. Así que ahora Pedro Pablo Kuczynski tiene su propio partido, ya no es invitado de un grupo de partidos. Y eso es distinto. Pero aquí lo trascendente es que los momentos que vive el país son bien difíciles. Nuestra economía está desacelerada, un problema de inseguridad muy grande, vemos que no avanzan temas básicos como educación, salud, vivienda, y todos queremos tener un país mejor. Por lo tanto, a partir del día de mañana, nosotros vamos a iniciar conversaciones con todas las fuerzas políticas para hacer un gobierno muy amplio que, sin modificar el modelo, podamos hacer las reformas para sacar a los peruanos de la pobreza y mejorar su calidad de vida. Esperaremos los resultados oficiales. A ver, primero saludo la prudencia que he escuchado con respecto a esperar los resultados. Segundo, me ratifico en la idea que a partir de los números conocidos es bien difícil pensar que esto se revierta. Yo creo que PPK ganará al final, pero hay que esperar hasta el final. Y si esto se da, ya se plantearon temas de mediano y largo plazo que a mí sí me preocupan. ¿Quién debiera presidir el próximo Congreso? Creo que el pueblo fue claro en su votación. Hay una mayoría fujimorista clarísima que le tendría que dar la presidencia del Congreso y nos llevaría a una experiencia de concertación real, con un ejecutivo por un lado y un Congreso por el otro que tendrá que sentarse. Alberto, pero es importante cómo se elige ese presidente del Congreso, si va solo con el voto o tiene el respaldo de los otros partidos. Yo esperaría que sea el voto de todos, que haya un reconocimiento. El voto popular fue reconociendo que ellos debían manejar el Congreso, manéjense así. Pero más allá de eso, a mí hay una cosa que me interesa. PPK va a manejar el Ejecutivo, Fujimori va a manejar el Legislativo. Ambas son opciones de derecha. Acá uno no puede cantar victoria y decir simplemente se ganó la primera vuelta. Espérate un ratito. Hace 5 años el Perú eligió a Ollantumala. Antes de eso eligió a Susana Villarán en la alcaldía de Lima. Es decir, hay un voto de izquierda, que no necesariamente, no todo voto de izquierda es antisistema, pero hay un voto antisistema que está allí. Si en estos 5 años no se muestra mejora, eficiencia, si los números en azul del Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, no caen en la mesa popular realmente, cuidado que esto puede cambiar en 5 años drásticamente, de manera que aquí creo que hay una corresponsabilidad de PPK y de los fujimoristas de demostrar que este sistema del que hablaba Carlos puede funcionar, pero puede funcionar para el ciudadano de a pie, no para los números del MEF. Ahí funciona hace rato yo veo balances en azul y aplausos, pero allí no interesa que funcione. Interesa que comience a funcionar para la gente o en 5 años esto se va a revertir absolutamente y serán ambos corresponsables. Así que creo que la situación demanda de los dos estatura, nivel, capacidad de diálogo y sacar al Perú adelante. Madurez política, Mauricio. Madurez política, ese es el tema. Y creo que aquel que no quiera entrar en un terreno de diálogo y de madurez política se está poniendo contra el Perú. Porque si gana el señor Kuczynski o gana el señor Fujimori, van a gobernar con la mitad del país nada más. Y un presidente no puede gobernar con la mitad del país. Él tiene que ser presidente de todos los peruanos. Entonces, la primera obligación que el señor Kuczynski debería asumir, que creo que ya Carlos lo está manifestando en el sentido de que lo va a hacer, lo primero que debería hacer es convocar a Keiko Fujimori y sentarse y hacer un pacto político, no un saludo con un café. O sea, un proceso de pacto político escrito con la primera fuerza de la oposición, que sería en este caso el fujimorismo. Y después las demás fuerzas entramos y respaldamos. El que no quiera respaldar, perfecto, está en su perfecto derecho, pero mientras más sean los que respaldan, algunos dirán, no, están respaldando el modelo. Bueno, ya serán discusiones políticas. Mientras más sean los que respaldan, demostraremos mayor madurez. Como lo han hecho otros países
caso de Colombia o caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Porque en Chile tú tienes casi un bipartidismo, pero ¿cuántos acuerdos tienen ellos de gobernabilidad para llevar las cosas adelante y sacar temas de fondo? Nosotros necesitamos eso. El tema de seguridad ciudadana demanda ese tipo de reacciones, el tema de la recuperación económica y el tema de la descentralización. Entonces, más pugna, más pelea, ya la gente no lo cree. Se lo dice, o sea, alguien que hemos estado los últimos años en pelea pura, ya pues artillería suficiente. Ahora necesitamos diplomacia. Ojalá que ese sea el gran, digamos, resultado de esta elección y que así lo entiendan todos los políticos que en estos momentos van a tener protagonismo en el Perú. Y esa pregunta va a las partes, ¿no? Quizá Pedro Espadaro, que está con Augusto, podría responder este planteamiento de Mauricio Mulder. Pedro. No escuché perdónenme. Lo que aquí está en la mesa dando vueltas es, ¿en qué momento ustedes, me pregunto, porque tú dices que la encuesta de GFK e Ipsos no cuenta el voto rural? Sí lo cuenta. ¿No cuenta el voto extranjero? Sí lo cuenta. Es como que está en la mesa. ¿En qué momento van ustedes a tener un reconocimiento de que las cosas no salieron, que tenían la presidencia ganada hace 10 días y algo ocurrió en el camino que se les esfumó? A ver, nosotros no hemos dicho que no le damos crédito a las encuestadoras. Lo que estamos diciendo, y ahora lo digo, por ejemplo, en la primera vuelta nos dieron 4 puntos menos a nosotros, GFK y Ipsos Apoyo. CPI fue la única que acertó. Hoy CPI nos da 2 puntos arriba. Al margen de las encuestadoras, porque no son los votos oficiales, estamos esperando la votación oficial de OMPE. En el 2006, recordemos todos, la señora Lourdes Flores salió a festejar el pase a la segunda vuelta. ¿Qué sucedió? 50 o 60 mil votos. Así fue. Se le pasaron oficiales, menos, ¿no? oficiales, bastante menos. Y ganó el señor García y luego ya fue elegido presidente. Pero, por ejemplo, en el Callao, una de las 2 encuestadoras han señalado que gana el señor PPK en el Callao. Tenemos la votación que no ha ganado PPK en el Callao. Hemos ganado por mínima diferencia, pero hemos ganado nosotros. Entonces, poco a poco se van a ir revertiendo, estoy seguro. El día de mañana tendremos otro panorama en OMPE, vigilado por ambos personeros, ¿no es cierto? Para que no se diga, están manipulando las cifras en la OMPE, porque eso es lo primero que están... Tú indicas que perdieron una gran batalla que era Lima, que si pierden esta elección va a ser por Lima. ¿Eso qué pasó? ¿El efecto Klimber? No, seguramente, obviamente, la avalancha de la guerra sucia que nos han hecho en las últimas 2-3 semanas, ¿no es cierto? No nos cabe dudas. Pero estamos tranquilos. ¿Por lo que pasó con el aula? Bueno, en general, Aldo, ha venido toda una guerra sucia de un gran grupo de poder que obviamente se ha evidenciado en las calles, se ha evidenciado en los medios de comunicación también, y eso no se puede negar. Sin embargo, estamos confiados en que el pueblo peruano ya votó y le ha dado un respaldo importante a Keiko Fujimori, y esperamos con calma. Si el día de mañana se da un porcentaje mayor de la OMPE, daremos ya la esperanza es el último que muere. No, sí, por supuesto. ¿Y Keiko Fujimori, usted la ha visto, más allá de esa aparición que todos hemos visto en el balconazo que dio, cómo se encuentra personalmente? Porque ella tenía el cálculo hace una semana apenas que hoy día era un domingo triunfante, que todo le iba bien. Y la verdad que lo que hay es más bien la sensación de que lo más probable es que ustedes pierdan. Luego de 10 años de campaña, ¿le queda como ánimo para ir 5 más de candidata? A ver, estoy desde las 4 de la tarde con ella, nos ha permitido estar en un grupo importante. Está tranquila, está confiada, está ella personalmente haciendo algunos, digamos, conteos de los personeros, está ella alentando también a nuestra propia gente. Ella ha salido a dar un mensaje a los simpatizantes que fueron al hotel, y poco a poco estamos comenzando a recibir la información de diversas regiones del país, y estamos teniendo nuestro propio conteo, obviamente, para contrastarlo luego con el conteo oficial de OMPE. Acá el que nos va a decir quién ganó es la OMPE, nadie más. Y la OMPE, y qué bueno que el día de hoy ha reconocido el señor Bruce, que van a respetar y que no hay ninguna duda sobre el trabajo que está haciendo. ¿Qué salió mal en el transcurso de los últimos 10 días? ¿Reconocen algún error que cometieron? Bueno, obviamente de repente no haber contestado a tiempo toda la avalancha de denuncias. ¿Fue un error o de cosas? A Ramírez no decir el mismo día se va? No, porque demorar tanto tiempo. Se tomaron las decisiones rápido,
se tomaron, digamos, él dio un paso al costado, se sabía eso de lo del señor Ramírez hace 3 años, lógicamente lo pusieron nuevamente en la agenda para dañar la candidatura de nuestra candidata. Un cholo, no fue un paso al costado. Bueno, pero el señor Ramírez no era el centro de la atención, era obviamente nuestra candidata, ¿no? Se dio un paso al costado, pero era el secretario general del partido. Sí, claro, pero lógicamente, pero usted comprenderá que no era pues el centro, era nuestra candidata. A ver, pero qué inteligente puede poner de secretario general del partido un hombre tan cuestionado. A ver, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿Por el dinero? ¿Por qué lo tenía ahí? Porque hace no 3 años, especialmente brillante. Hace 3 años se conoció y dimos una conferencia de prensa incluso en el Congreso, que el señor Ramírez estaba siendo investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos de aquí del país. Entonces, no había ningún problema porque hasta el día de hoy sigue investigado. ¿Pero qué aportaba? ¿Por qué era tan interesante que tenía que ser secretario general teniendo tantas fisuras? Es uno de los congresistas jóvenes que ha renovado el partido, nos ha ayudado muchísimo a nivel nacional, el trabajo incansable, ha hecho un excelente trabajo. Pero por Realpolitik no lo pones ahí. Bueno, pero es que nosotros no hacemos los cálculos. El señor Ramírez representa un sentir del Cajamarca provinciano, ¿no es cierto? Y ha desempeñado un buen papel como secretario general. Que hoy las luces y los flashes lo pongan ahí, lógicamente ha tenido que dar un paso al costado. Se viene en el fujimorismo una revisión de cuentas en el sentido, porque Keiko lo que hizo fue sacar al fujimorismo más bien que le puede ser problema, al fujimorismo duro, sacó a Marta Chávez, sacó a Cuculiza, sacó a usted no lo llevó en la lista y sospecho que se moría de ganas de seguir siendo congresista. Se equivoca usted. ¿Cuánta gente se quedó? Hizo 5 años viajando por todo el Perú, hizo lo que tenía que hacer, hizo deslindes con el fujimorismo de su padre. ¿Qué le quedó por hacer? Permíteme primero señalarle que no me moría por ir. Tuve la invitación de Keiko Fujimori para ir a la reelección, le pedí no ir a la reelección, yo tengo otra mira en el 2018, un tema pero Cuculiza, Marta Chávez de la alcaldía. De seguir, ¿no? La alcaldía de Callao. Bueno, sí, pero estamos en este momento disputando pero el tema de la presidencia de la República. ¿No va a ajustar cuentas ahora, las históricas? A ver, lo que hemos hecho es renovar el partido. Se ha venido renovando desde el año 2006, que Keiko Fujimori ingresa como congresista a una bancada nueva, luego en el 2011 y luego ahora. Ha habido una renovación del partido, ha habido una apertura. Tenemos 3 gobiernos regionales, o sea, ha habido una participación activa de jóvenes, no de la boca para afuera, han participado como candidatos. Hoy tenemos una importante bancada de 33 miembros, la gran mayoría son nuevos y hay un grupo importante de jóvenes. Le pedimos hacer una breve pausa, vamos a ir a una pausa muy corta y volvemos con estos interesantes debates. No se muevan. Bueno, seguimos aquí en esta transmisión ininterrumpida, ya son las 11:10 de la noche, 11:11 exactamente. Carlos, lo que veníamos conversando en la pausa comercial creo que es importante, porque si estas tendencias y estos resultados oficiales al 51% se confirman, Pedro Pablo Kuczynski podría estar siendo el presidente de la República, elegido. Pero va a tener una gran responsabilidad no solamente en la presidencia, sino en la relación de tender el puente con el Congreso de la República y con esta mayoría fujimorista. ¿Están dispuestos a hacerlo? En realidad debería haber un presidente en el Congreso de consenso, como se señala, incluyendo, digamos, la posibilidad de que sea pues un fujimorista y no porque ellos mismos voten por ellos mismos. No solo estamos dispuestos a hacerlo, sino que tenemos que hacerlo. Y creo que hay intereses comunes entre nuestra posición y la de la bancada fujimorista. No nos olvidemos, como dije en la anterior intervención, que el pueblo votó porque este modelo no se cambie. Y por eso es que entró Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski a esta segunda vuelta. Está en el interés también de los fujimoristas que el modelo no fracase. Si el modelo fracasa, ellos no van a ser opción para la siguiente elección. Porque la gente, como se mueve el péndulo en la política peruana, se va a ir hacia el otro lado. Así fue como ganó Humala. Salvo que se ponga de posición radical, ¿no? Como lo que podría ser, pues, no sé, un Antauro Humala, un Goyo Santos o cosas de esa naturaleza. ¿Que el fujimorismo se ponga así? Digo yo. No, pero siendo un grupo político que apoya el modelo,
bien difícil se van a convertir en un antisistema. Entonces, a ellos también les conviene que un gobierno que está en línea con este modelo tenga un éxito relativo. y además, nuestro candidato no se va a reelegir, ¿no? No solo porque la Constitución no lo permite, sino porque no es su deseo. Entonces, ahí tenemos puntos en común que podemos ponernos de acuerdo para que el modelo mejore, se hagan las reformas necesarias. ¿Sabes lo que me sorprende de lo que dices? Que no veo a Verónica Mendoza en tus planes. O sea, gracias a Vero me voy con Keiko, más o menos así. Es que Verónica Mendoza sabe perfectamente que en materia económica discrepamos totalmente. Ellos lo saben. Ya, inclusive ellos han dicho. Pero ellos han dicho, ¿no? Discrepamos del modelo económico que defiende el señor Kuczynski, pero lo votamos por él por otras razones, que es más democrático que el otro candidato. En oposición a Keiko Fujimori. Correcto. Dice, no apoyo a PPK, correcto, pero voto por PPK. Entonces, imagínate tú, nosotros conversar con Verónica Mendoza, decirle, apoya este modelo económico, te voy a decir, no. En cambio, con los fujimoristas dices, oye, vamos a hacer estas cosas para que el modelo económico siga avanzando, probablemente te digan que sí, porque ellos están de acuerdo con el modelo. Una audacia, un gabinete que incluya a los fujimoristas, ¿sería posible? Yo no lo descarto. No lo descarto. Y no estoy hablando de militantes fujimoristas necesariamente, que puedan no querer, pero puede haber gente del entorno de ellos que pudiera ser ministros. Yo no elijo los ministros, por lo tanto estoy diciendo algo enteramente personal, pero yo no lo descartaría. ¿Y ustedes qué piensan? Cualquier posición que pueda llevar a entendimiento me parece razonable. Ahora, también se ha tocado el tema, preguntabas, Nicolás, por el tema de Verónica y lo que hablaba Carlos, y yo así quisiera plantear mi punto de vista. Una segunda vuelta electoral plantea eso precisamente. Es decir, no voté por ninguno, yo por ejemplo no voté por ninguno de los dos candidatos, pero ahora tuve que tomar una decisión, ¿no es cierto? Puedes estar más cercano o más lejano, pero la segunda vuelta te plantea eso. Tienes que decidir por uno o por otro. Entonces, que gente lejana al planteamiento de ambos, hace un instante te decía, los dos que llegaron a la segunda vuelta son muy parecidos. ¿Cuáles son las diferencias económicas entre uno y otro? Es muy parecido a lo que te plantean en educación, en salud, es muy parecido. Las diferencias eran otras, ¿no es cierto? Entonces es normal que gente que esté lejana a sus pensamientos tome pues una decisión y vote por uno o por otro. Y es normal también que ya en el ejercicio del poder pues haya pues una distancia. Yo en eso sí concuerdo con lo que acaba de decir Carlos, y tendrán que buscarse algunos entendimientos. Pero sea en el camino que sea, sí me parece que el Perú tiene que salir adelante, y esto se tiene que entender. Esto lo tienen que entender unos y otros. Ellos son los que van, mira, al final ellos son los que van a gobernar. Uno en el Ejecutivo, otro en el Legislativo, ellos serán gobierno, los dos, y tendrán la enorme responsabilidad de sacar esto adelante. Es responsabilidad, y en eso tendremos que apoyar todos. Mauricio decía hace un instante, él va a estar en el Congreso, que a los demás nos va a tocar respaldar, pero una conversación inicial que es indispensable tengan ambos. Yo sí creo, sea cual sea el resultado, o el que parece ser, yo insisto que si las últimas encuestas, la boca de urna y el conteo rápido dicen que PPK está arriba, me parece bien difícil que eso cambie, pero esperemos igual con paciencia. Pero si esa tendencia se manifiesta, tienen la obligación histórica, ambos, de sentarse a conversar y de buscar algún entendimiento. No sé si pase por un ministerio, no sé si pase porque yo sí esperaría, en el Congreso me parecería lo razonable. No me gusta, pero es lo razonable. Es decir, ser demócrata implica reconocer el voto del pueblo. En el PPC siempre recordamos el gesto de Bedoya en aquella constituyente, ¿no es cierto? O sea, ¿qué dice el pueblo? Vamos a la línea de lo que diga el pueblo, ¿no es cierto? Y a partir de ahí encontrar consensos, más que en puestos, en ideas, en grandes ideas. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, por ejemplo, se hablaba hace un instante de algunas medidas económicas que tienen que tomarse porque siendo el modelo el correcto hay correctivos que hacer para que llegue a la gente. Eso es indispensable. Permíteme tocar un tema del que he escuchado poco, pero que me parece que tiene que hacerse ahorita. La reforma política de la que se habló 5 años y que no se ha hecho, ¿no es cierto?, tiene que hacerse ahorita, el primer año. Esa es responsabilidad de mis amigos a quienes voy a dejar, los voy a mirar desde fuera, les voy a exigir, les voy a tirar piedras. O sea, hay que hacerla ya. Son algunas cosas que se tienen que hacer de inmediato, y para lo que espero haya consenso pasado mañana sentados en una mesa. Mauricio, ¿qué consensos pueden haber? Una reforma política, eso es la más difícil de todas. Yo creo que primero hay que ir por el lado económico y por el asentamiento de los mecanismos en los que los gobiernos regionales estén mucho mejor representados y con mejor capacidad de gestión, que eso permitiría justamente que la economía llegue a los sectores más desfavorecidos del país. La reforma política es tan complicada porque son conceptos, y al ser conceptos tienen demasiadas aristas contrarias unas con la otra. Por ejemplo, si hay 73 fujimoristas y ellos son los autores de la Constitución, ¿tú crees que van a querer crear el Senado, por ejemplo? Yo creo que no.
¿Tú crees que van a querer modificarle alguna coma a la estructura de elección de los partidos políticos? La veo difícil. O sea, que no va a haber reforma política en los próximos 5 La años. veo muy complicada, porque o sea, habría que la intentarla, reforma ¿no? política supone modificar la Constitución. Habría que intentarla, ¿no? Pero con el voto del fujimorismo sin el voto del fujimorismo no se puede. Pues, Y los fujimoristas habría que hasta el día de hoy, Pedro podrá corroborarlo si es verdad o no, tienen una actitud frente a la Constitución. De esa Constitución no me mueven ni una coma. Pero es escúchame, irreductible. Tendrán que pero cambiar. solamente la discusión sobre, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura o la creación de la Procuraduría Anticorrupción o de la Procuraduría General de la República o la composición o las características de la... Correcto. Son 87 votos. Eso se tiene que... Pero eso lo han propuesto los fujimoristas también. Perfecto, muy bien. Entonces, si ellos van a votar, no hay problema. Pero ese es el tema, pues son 73, no hay otra pero fórmula. plantéalo, Mauricio, y en todo caso que se evidencia ante la nación que ellos no quieren. Bueno, pues no por eso nos te adelantemos, digo. hay que Pero plantear el tema. Está bien, ¿Pero por quieren eso o te no digo. quieren? ¿Espadaro que está por ahí? ¿Espadaro quieren o no quieren? ¿Quieren o no quieren? Cosa que... Está cansado. En la mesa es si es que ustedes estarían dispuestos a ir a una discusión para revisar lo que es vida de los partidos políticos, sistema electoral, un Senado, ¿le podrían poner alguna comita a la Constitución o ustedes dicen que es intocable? A ver, creo que Mauricio fue el que dijo de que nosotros no tocábamos una sola coma de la Ni una Constitución. coma, exacto. Acabamos de modificar la Constitución para que no haya reelección, por ejemplo, de alcaldes y el nombre de los gobernadores regionales. O sea, que sí están dispuestos a entrar a una discusión. Lo de eso. hemos Pero hecho. no acordaron Hemos con- planteado, no perdóname, acordaron en la con campaña, Castañeda por perdóname, ver en la eso. campaña electoral hemos planteado también una modificación constitucional para la creación de la Procuraduría Pública Independiente, ¿no es cierto? Alejada del Ministerio de Justicia, para que no tenga ninguna injerencia tanto el presidente de la República como el ministro de Justicia en una O Procuraduría sea, lo que quiere independiente. usted decir es que sí estarían dispuestos a entrar a una discusión, por ejemplo, un tema como ese, sin pero ningún qué duda problema. cabe, o sea, tiene que haber consenso dentro del Parlamento y tenemos que buscar los mejores mecanismos, efectivamente, para modificar las el normas apoyo- que beneficien al país. El apoyo a Castañeda no pasó por quitar la norma del impedimento de reelección edil. No, cuando se han reunido tanto el alcalde Castañeda como nuestra candidata presidencial, primero no había acuerdo. Nosotros no hacemos repartijas ni nos vendemos por un ministerio. Pero son políticos, Que pues, quede los políticos claro. negocian. Ha habido coincidencias. Ha habido, por ejemplo, el tema del tránsito, que tiene que ser visto ya no solo desde la municipalidad metropolitana, ¿no? provincial, tiene que ser vista desde la presidencia de la República, desde el gobierno central, porque es un tema que acoge, que abarca a todo el país. Tiene que haber una autoridad única del transporte. ¿Aceptarían ministerios en un gobierno de No, PPK? nosotros, a ver, si el pueblo peruano Y si es que no aceptan, nos ha ¿podrían dado- ustedes decir que fueran gobierno incorporar ministros, por ejemplo, del grupo de PPK? Kiko Fujimori ha dicho que ella va ¿O a serían convocar... ministros fujimoristas en un gobierno de PPK? Primero, Kiko Fujimori ha dicho que va a convocar a cualquier peruano de cualquier color político para que pueda trabajar en un futuro gobierno de Kiko Y eso Fujimori. incluye que fujimoristas pudieran integrar un gabinete de otro gobierno, como el de PPK. Yo no lo puedo decir ahora, por lo menos yo no, de ninguna manera, ¿no? Porque creo que no sería el papel que le correspondería al fujimorismo. Si es que el pueblo peruano no nos ha dado el triunfo, nos correspondería ser la oposición responsable, como lo hemos venido haciendo estos Pero en años este en el caso, Congreso. Pedro, es una posición distinta a la que hemos visto, porque va a ser la primera vez en que hay un gobierno que no tiene mayoría, o sea, nunca desde el año 2000 ha habido un ejecutivo con mayoría en el Congreso, ha sido minoría, pero nunca ha tenido una mayoría aplastante, grandota, que es la oposición. Es el voto del pueblo peruano Pues no, el que y se hay que respeta, respetar. pero crea ¿no es cierto? una estructura política Bueno, algo complicada. Aprenderemos a convivir en todo caso en el legislativo independiente con el ejecutivo independiente y que obviamente Desde el primer gobierno de Belaúnde haya una nadie concertación tiene de la llave. fuerzas. Desde el primer gobierno de Belaúnde, que fue terrible, que acabó con una oposición tremenda del labrismo, nadie ha tenido la llave tan en la mano como ustedes. Tienen la mayoría del Congreso prácticamente. Bueno, totalmente, no prácticamente, totalmente. Primero Tienen esperemos 73 votos. esperemos- Por ejemplo, el próximo presidente del Congreso va a ser fujimorista. Bueno, a ver, primero esperemos los resultados oficiales de esta segunda vuelta, luego de eso comencemos a analizar quién será el candidato a presidente del Congreso, cómo iremos concertando con todas las fuerzas políticas en el Parlamento, qué comisiones le corresponderá a cada una de las bancadas. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo. Creo que las elecciones son importantes para que al día siguiente de los resultados oficiales podamos ponernos de acuerdo Sin duda. en varios temas, ¿no? Sin duda. ¿Qué han aprendido de este proceso electoral? Por ejemplo,
dado el pasado que ha habido en el fujimorismo con la corrupción que hubo y Montesinos, todo eso, no correspondía a una preocupación mayor por un secretario general que esté pues impecable, limpio? Ustedes dicen que sabían lo de Ramírez hace 3 años. Bueno, ¿por qué no lo cambiaron hace 3 años? Creo que hemos aprendido en algún caso en que el odio ha podido más que algunos principios que, por ejemplo, procesaba la señora Verónica Mendoza, ¿no es cierto? La ultraizquierda aliarse con la ultraderecha. Nos ha asombrado que en muchos casos, por ejemplo, la CGTP de ultraizquierda se tomen fotos con el señor Kuczynski, de la ultraderecha. Pero eso habla de los rivales. Yo le preguntaba por ustedes, ¿qué autocrítica tienen por hacer? ¿Qué han aprendido de este proceso? Pero digamos, no son pues, no están igual en la... Bueno, ¿por qué es tan difícil admitir que Ramírez fue un pasivo? A ver, primero esperemos los resultados oficiales y luego haremos alguna evaluación. Pero lo de Ramírez no tiene nada que ver con si ganaron o perdieron. No, pero es que usted no cree que fue un error poner el secretario general a alguien que tenía sus cuestionamientos. Augusto, el problema nunca ha sido el señor Ramírez. Hace 3 años está el señor Ramírez que ha sido denunciado por un correo electrónico y está siendo investigado. Pero hace 3 años lo cambiaban y de repente estarían celebrando, ¿no? No, a ver. Repito, está siendo investigado, nunca se ha corrido la investigación, está aportando los documentos que tenga que aportar y está en el ámbito de la fiscalía, que hasta el día de hoy no le encuentran absolutamente nada. Sin embargo, acá te ponen la chapa como decirte chato, de narco. Te dicen narco como decirte chato. Eso está muy mal. La ligereza, el ojo por eso? La ligereza con la que se ha actuado en esta segunda vuelta, indudablemente nos preocupa. Sin embargo, ¿tiene sangre en el ojo con eso? Para nosotros ya acabó la campaña electoral, se pasa a la página, todos somos peruanos, tenemos que trabajar por este país, no puede esperar un solo día más, los 2 temas fundamentales como el tema de la reactivación de la economía y la seguridad ciudadana, y tenemos que concertar todos los peruanos. Bien que lo digas, especialmente cuando tiene una mayoría tan grande en el Congreso, está muy bien que sea la actitud. Vamos a la otra mesa con Mónica y con Nicolás. Bueno, ha hablado de voltear la página ahorita Espadaro, ¿eh? Muy bien. O sea, está con el ojo morado con eso de narcos que no les ha gustado nada, pero no. Con ojo morado y todo está diciendo vamos a voltear la página. Todos estamos obligados a voltear la página, Nicolás. La campaña ha acabado hoy día. Mañana tenemos que ponernos de acuerdo. Amigos, adversarios, no los llamo enemigos porque nunca lo fueron adversarios. Lo disimularon bien por momento, sinceramente. Pero ayúdalo, pues, el hombre hace rato está tratando de cerrar el capítulo, no lo deja. Tú le metes el dedo a la herida, pero periodista, no me dejas echarle el ungüento. Tenemos que voltear la página, efectivamente. Y el país exige que nos volvamos a poner de acuerdo, podemos sentarnos en una mesa a conversar, porque los altos intereses del país lo exigen. Y eso es lo que hay que hacer, así es la democracia. Bueno, creíble o no creíble, el cierre de capítulo, volteo de página, las posiciones hoy, digamos, en la víspera del 6 de junio, al día siguiente. Es bien difícil, pero es indispensable. O sea, como decíamos hace un rato, acá van a mostrar. Hay cosas que hay que hacer. Acá van a mostrar su talla. Eso, ¿no? Hay cosas que hay que hacer, hay conversaciones que tener. No, pero conversaciones reales, ¿no es cierto? Creo que fue Mauricio que lo dijo, o sea, no es el cafecito. Es sincera, siéntate, a ver, ¿cuál es tu agenda? ¿Cuál es la mía? ¿A qué te comprometes tú? ¿A qué me comprometo yo? Yo tengo el Ejecutivo, tú tienes el Legislativo. Correcto, ¿no es cierto? O sea, vamos a hacer estas cosas fundamentales. Y además, una cosa que debiera saberse. Es decir, que públicamente decir, mira, esta va a ser la agenda. Ojalá, ¿no? O sea, permíteme soñar que esto es posible. Si ambos se reclaman demócratas, y yo quiero confiar en lo que están diciendo, si ambos dicen que respetan el voto popular, respetar el voto popular pasa por eso, por entender que ha habido un voto popular en la primera vuelta que ha determinado que alguien va a manejar el legislativo y que ha habido un voto popular en la segunda vuelta que está determinando que otro va a manejar el ejecutivo. Que no hay experiencia en el Perú de eso, que no es lo ideal, lo que quieras, pero ese es el diseño constitucional peruano, ¿no es cierto? Así ha sido la decisión popular y están por tanto obligados a encontrar las fórmulas que, te insisto, no me parece tan complicado. Lo difícil es lo humano, lo personal. Es duro pues cuando te dicen cosas y tener que pasar la página es difícil. Pero por lo demás, en grandes planteamientos de gobierno, lo que Mauricio decía hace un instante, por ejemplo, que primero hay que ver lo económico, estoy totalmente de acuerdo. Y no creo que sea difícil porque no hay grandes diferencias. Entre ellos, no hay grandes diferencias. Entonces, muy difícil no va a ser. Ahí hay un lugar por el cual podrían comenzar a explorar, ¿no? Tendrá que haber hechos simbólicos, digamos, por ejemplo, y no solamente eso, sino la elección pronta
de autoridades que no han podido ser elegidas pues durante 5 años, ¿no? Defensor del pueblo, contralor, en fin, instancias que quede claramente establecido que efectivamente hay una intención de ambos grupos de que haya una fiscalización, que es lo que el país está necesitando, ¿no? Sí. Es verdad, Contralor tenemos todavía para votar en este Congreso, porque lo acaba de plantear el presidente Humala, ha planteado el señor Alarcón, me parece. Sí. Un poco complicado va a ser con este Congreso. Pero yo creo que aquí la pregunta del millón la hizo justamente Nicolás. ¿Están dispuestos a hacer gabinete paritario? Porque en el fondo, al final, aunque seguramente habrá prensa que diga se están haciendo la repartija de ministerios, etcétera, pero es así como se concretan los pactos políticos. Si tú vas a Alemania, y cuando toda la vida ha habido empate ahí entre los socialdemócratas y los democristianos, y había un tercer partido, el Partido Liberal, que un día un periodo estaba con los de acá y otro periodo estaba con los de acá. ¿Con qué cargo? Siempre tenían la Cancillería, siempre tenían el Ministerio de Comercio, o sea, los ministerios claves, porque vendían sus 10 votitos bien. O sea, en términos de vender, políticamente hablando, que es en esencia una negociación. Entonces, aquí tiene que haber una apuesta para que el que gane ofrezca ministerios al que quedó segundo, sin ninguna duda, y si es posible al que quedó tercero, porque esa es la cogobernabilidad, compartir ejecutivo y legislativo. ¿Tú quieres que nosotros votemos conjuntamente en el legislativo? Muy bien, entonces, ¿por qué en el ejecutivo desconfías de mí? Tendrías que confiar también de mí, pues, ¿no es cierto? Ese es un acuerdo nacional real. Algunos estarán en contra y buscarán fortalecerse haciendo oposición. Están en su perfecto derecho, por supuesto que sí, y nadie los puede cuestionar por eso. Pero en ese acuerdo que estás planteando no se abre el espacio para incorporar por ejemplo, la izquierda en aquellos asuntos que son de acuerdo. O sea, depende del por texto, ejemplo, depende yo digo, del acuerdo. Hay temas como el de la inseguridad, hay temas como el de la lucha contra la corrupción, donde sí hay acuerdos reales con la izquierda. Está bien, por eso. No, ahí no se descarta para nada que pueda entrar la izquierda y cualquier otro grupo político. Pero obviamente cada grupo político decidirá en función del acuerdo. Porque ¿qué significa acordar? Significa cedo una posición para que tú cedas también un poco de tu posición y encontremos un punto de acuerdo. Eso se llama transar, avanzar transando. No hay otra fórmula. La fórmula leninista, la del combate, es la que tenía el Partido Socialista chileno, facción Altamirano, cuando decía avanzar sin transar, y todo era pues, o sea, avanzar sin transar, y se vino para abajo. Bueno, no estamos para eso, ¿no? No estamos para jugar con... Ladrillo, concreto, Búfalo Barreto. Bueno, acá está la derecha inmediata. Salió Nicolás. Felizmente que Aldo no está al lado todos tuyo. tenemos que acordarnos. Sí, claro, la historia es la historia. Vamos a una pausa y ya regresamos. Acá me dice Carlos Brus que él está tratando de tirar puentes y que yo se los dinamito. Ahora yo le planteo un puentezazo. Alberto Fujimori. Pedro Pablo Kuczynski, ¿le daría el indulto a Alberto Fujimori? ¿Sí o no? Yo hablé de tirar puentes, no que me tires del puente. Bueno, ahí hay un fallo judicial y hay que respetar la autonomía de los poderes. Ahora, mi personal opinión, y esta es una opinión personal mía, si la salud del expresidente Alberto Fujimori se deteriora, yo sería personalmente partidario de un indulto, pero estoy hablando a título personal. Eso tendrá que verse, pero como principio los fallos judiciales hay que respetarlos. Sobre ese tema, ¿opinarían ustedes? Bueno, yo creo que sería extremadamente difícil, ¿no? Porque justamente PPK está allí, o estaría allí eventualmente, porque el antifujimorismo lo puso allí. Y entonces, claro, ceder a liberar a Alberto Fujimori sería como traicionar gruesa parte del sustento de su voto y lo debilitaría bastante. Ese es un análisis político que se tiene que hacer de todas maneras. Ahora, el tema humanitario... A menos que te vayas a aliar con los fujimoristas para cogobernar. Sí, pero el voto que él ha recibido es un voto, digamos, de toda la sangre, pero que lo sustentan en el fondo, ¿no? Y eso lo perdería muy rápidamente. Sería una especie de traición, digamos, probablemente, a esto que lo porque sustenta. lo que ha recibido es un voto anti-Keiko, anti-fujimorista.
Y eso lo debilitaría. Sin embargo, está obligado a hacer el análisis político en el momento que corresponda, basado en el criterio, como puede ser el humanitario, y además buscando justamente que haya la mejor posibilidad de que eso lo afecte lo menos posible, quizás cediendo algunas otras cosas. Es una decisión sumamente complicada, ¿no? Desafortunadamente para los fujimoristas creo que no va a ser un tema para pasado mañana, ¿no? Alberto, ¿tú tienes una opinión sobre eso? No sé si sea, yo hace un rato te decía la necesidad de hacer un arreglo en la mesa. No sé si ese punto en este arreglo inicial puede ayudar a que estén todos juntos, ¿no? Porque no se trata de, a ver, estos son mis amigos, ahora los dejo para que sean estos otros mis amigos, e igual sigo siendo el presidente del 50% del país. O sea, cambiar un 50% por el otro, no sé si sea el negocio correcto, y no sé si ese sea un tema para comenzarlo ahora, ¿no? Es un tema, sin embargo, que entiendo que está en el debate y tendrá que continuar ahí por los caminos que correspondan, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta parte del camino. Quedan ustedes liberados del secuestro al que habían estado sometidos la última hora. Y además con las dinamitas de Nicolás, y los puentes de avance y de retroceso en esta mesa. También tiene sentido la sobrevivencia, no se tiró por el puente. No, está muy bien. Vamos a ir a la otra mesa de conducción. Está Augusto y Aldo, que también tiene algo que comentar con Pedro Espadaro. Bueno, y en ese caso la pregunta, Pedro, cae por su peso. El tema del indulto a Alberto Fujimori sería parte de la eventual negociación para esos 73 votos para darle gobernabilidad al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en la eventualidad de que sea el ganador. ¿El precio a pagar o no? En primer lugar, lo han querido poner a Alberto Fujimori en la campaña a como dé lugar, en esta campaña. Y nosotros hemos dicho, el señor Fujimori no está en la campaña, la candidata es Keiko Fujimori. Nosotros nunca hemos negociado la libertad del presidente Fujimori. En estos 5 años nuestra bancada no ha permitido que este tema se involucre en un tema político. Pero no tiene el ámbito ahora. Perdón, el ámbito de la libertad del presidente Fujimori o no está en el ámbito judicial a través de sus abogados y de la familia. No es un tema político, no está en discusión y no está en la agenda de la bancada, mucho menos en el Congreso de la República. Muy bien. Muchas gracias. Pedro, pues muchas gracias por estar esta noche. Vamos a ver qué dice la OMPE en los días siguientes. Nosotros creemos que va a ratificar lo que han dicho nuestra encuestadora GFK, pero ustedes tienen todo el derecho de exigir que se haga el conteo para declarar una derrota si es que corresponde. Cualquiera que fueran los resultados, tenemos que respetarlos y por supuesto hacemos un llamado a todo el pueblo peruano, sobre todo al que nos ha apoyado, para estar con calma, con tranquilidad, esperar los resultados oficiales de la OMPE. Muy bien. Muchas gracias. Así es, gracias, muy amable. Aldo, vamos a ver un reportaje que ha preparado a Alberto Villar de Punto Final. ¿Sabe sobre qué? Los secretos en la vida de PPK. Veámoslo. Vamos a ver qué secreto esconde. Yo siempre he sido un demócrata. He sido, es cierto, conservador en algunas cosas, el manejo económico, etcétera, pero siempre he sido demócrata. En términos políticos, tal vez solo Pedro Pablo Kuczynski Godard sea capaz de definirse. Pero esta es la historia del PPK humano, del economista que toca la flauta. Es la vida de PPK contada por el propio PPK y sus más cercanos confidentes. Pedro Pablo Kuczynski nació el 3 de octubre de 1938 en la antigua Clínica Delgado. 2 años antes, su padre, Maxim, un reputado médico alemán, había llegado al país con su esposa, una encantadora francesa llamada Madeleine Godard. Mi padre era mucho más duro, disciplinante con mi hermano que conmigo. Yo era el más preferido de mi padre. Mi hermano era un poquito más preferido de mi madre. A sus 75 años, Michael Kuczynski, hermano menor de PPK, recuerda así a esa familia que se asentó en Perú para conocer su profundidad. Esto es en el pasaje Los Pinos, acá en Miraflores. Mi madre no creía mucho en la educación, así que ella nos enseñaba a nosotros mismos. Ella había sido profesora de un liceo en París. Aún así, PPK estudió en el Markham, pero antes, siendo un pequeño, viajó con su padre a San Pablo, en Loreto, donde este dirigió el leprosorio, colmado de enfermos que vivían marginados en jaulas y vistos como una amenaza. Lo que hizo mi papá, llegó ahí, demolió las jaulas, dijo aquí se cambia el esquema,
Y aquí lo que tenemos es que prevenir esta enfermedad. En 1953, PPK tiene 15 años y su madre enferma de cáncer. Quizá para evitarles el dolor, su padre envía a los hermanos a un internado en Inglaterra. Y allí yo estuve 3 años y entré con una beca a la Universidad de Oxford, porque no teníamos pues la plata para pagar eso. Y me fue pues re bien, terminé muy temprano la universidad. Él era más literario, en Oxford empezó por estudios de letras y se pasó a filosofía y economía. Para entonces, su padre, que había sido perseguido ferozmente por el dictador Manuel Odría, había sido retirado de la función pública y atendía en un pequeño consultorio del centro de Lima. Para entonces, PPK era su padre, pero sobre todo, era su madre. Mi madre era una francesa cartesiana, muy racionalista, que ve algo que no funciona y lo quiere remediar, lo quiere hacer funcionar. Y él ha heredado eso completamente. Luego de Oxford, Kuczynski hizo una maestría en economía en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, y a los 22 años se convirtió en el miembro más joven en trabajar en el Banco Mundial. Yo entré de cuy para experimentar si un joven podía trabajar ahí. En el Banco Mundial hizo de todo. Supervisó proyectos mineros en Sudamérica y viajó por casi todo Centroamérica haciendo estudios económicos. En 1966, PPK, con 28 años y casado ya con su primera mujer, con quien tendría 3 hijos, deja su puesto y vuelve al país para trabajar en el Banco Central de Reserva. Era el primer gobierno de Fernando Belaúnde. 2 años después, en 1968, vino el golpe de Estado de Juan Velasco y también vino su primer golpe como funcionario público. Tiempo atrás, Kuczynski había viajado por el mundo logrando, junto a otros gerentes del BCR, refinanciar la deuda del Perú, calculada en $800 millones. Sin embargo, el gobierno militar creyó erróneamente que ellos traían ese dinero en efectivo. Velasco pensó que había $800 millones guardados en algún lado. En la bóveda del banco. Me hicieron abrir la bóveda, ¿no? Y yo no sabía abrir la bóveda. Como su padre, PPK fue también enjuiciado, perseguido y debió huir del país. ¿Tuvieron que salir por la frontera, es verdad eso? Bueno, es que teníamos orden de captura. Una epopea, salieron por Ecuador. Años después, la justicia lo absolvería y luego de trabajar en varias partes del mundo en el sector privado, vuelve al país como ministro de Energía y Minas en el segundo gobierno de Belaúnde. Bueno, acá es donde acostumbraba a trabajar con el doctor Kuczynski. Jesús Kicik lleva 35 años trabajando al lado de Pedro Pablo y recuerda la determinación con que asumió el reto. Vino con sus ideas bien claras a mejorar lo que era inversión. Me acuerdo que sábados y domingos trabajábamos también y había días que me dictaba un bloque entero de taquigrafía con todas las ideas que tenía. Era impresionante todo lo que puede producir y todo lo que puede generar. Sí, juro. Repetiría el plato en el 2001 como jefe de economía y luego primer ministro en el mandato de Alejandro Toledo. Pero ¿qué hay detrás del político y estadista? Una de sus grandes pasiones cosechadas desde su niñez es la música. La flauta es su fiel compañera. La música le encanta, tiene una sensibilidad por lo que es música, por lo que es la naturaleza, toca piano precioso y también le encanta leer. Es fanático de leer, nada de Kindles, nada de computadora, le gustan los libros físicos. Y el físico, irónicamente, ha sido la principal crítica en esta última campaña. Que dicen que PPK está muy viejo. No, nada que ver, hace natación, se va al gimnasio
Generalmente todos ya sabemos, es su hora sagrada. PPK, todos lo saben, es un hombre disciplinado. Lo que no se sabe es que lo es, incluso para la comida. Adora estar en comida en familia. Los domingos por la noche hay un menú que es siempre el mismo, que es una pasta que si se varía no le gusta. Pasta con salsa de tomate y carne, boloñese, ¿no? Pero eso es lo que le gusta más de todo el mundo. You've got food here. You've got some, no. Looks good, actually, cute with the hat. No. Yeah, it looks good. No, that's not good, man. Su segunda esposa, Nancy Lange, ha sido la compañera perfecta de sus últimas aventuras. Con ella tuvo a Susie, su cuarta y última hija. Con Nancy, PPK comparte el gusto por la política, la labor social y la economía. Susie se queja, Yeah. Siempre ustedes están hablando sobre los bancos y la economía, ¿no? Yeah. Podemos hablar a la vez sobre J-Lo o Backstreet Boys. El amor por su familia, yo soy testigo de eso, es impresionante. La preocupación por cada uno de ellos. No es que esté todo el día pendiente de ellos, pero ellos saben que pueden contar con él para cualquier cosa, ¿no? Felipe Ortiz de Ceballos y PPK son amigos desde hace 38 años y él, como nadie más, conoce de cerca al economista hogareño. Uno va a su casa en Cieneguía y hay perros, gatos, cuyes, patos. Como vemos, hay dos lados en la vida de un político. Está el hombre recto y serio, pero también está el hombre que bromea y vuelve, como no, a ser un niño. 65.3. ¡Wow! Con sus aciertos y desaciertos en la política, este es Pedro Pablo Kuczynski, el candidato que hoy disputa punto a punto la pelea más importante de su vida. Bueno, pasajes inéditos de la vida de Pedro Pablo Kuczynski y en los próximos días estaremos certificando o no lo que hemos dado como aproximación en las cifras del conteo rápido aquí de GFK. Veremos si es presidente o no es presidente. Parece que lo es, ¿no? Porque todo lo que se ha venido diciendo cuando dices el voto rural no está, no, sí está el voto rural. El voto del extranjero, no, sí está el voto del extranjero. Claro, eso vamos a ver dicho... qué dice al final OMPE, pero es lo más probable en este momento. Nicolás. Sí, no, va a ser, pero van a ser igual unos días tensos, ¿no? No, es un buen resultado. Unos días tensos. El que debió ganar por más diferencia. Es un resultado que no sirve. Bueno, pero es que pues igual Haití ojalá le hubieran ganado 3-0, o sea, ganó 1-0 nada más. Pero lo puedo calificar, ¿no? No, claro, pero Cada uno tiene su opinión. te toca lo que toca, ¿no? Sí, lo sé, pero puedo decirle que me parece un mal resultado, ¿no? Porque se debió ganar por un mayor margen y nos trae todo un margen de incertidumbre, ¿no? Ya, pero en términos de mal resultado, digamos, para lo que viene o para lo que se considera como momento político antes de la... Complica. Sería mucho más fluido todo si él hubiera ganado por mayor diferencia. Pero yo creo que es lo que parece, ¿no? O sea, si vamos a entrar a ese terreno, o sea, yo quisiera dar un mensaje acá a Alfredo. Alfredo, ¿por qué no te comiste el chicharrón, hermano? La elección hubiera sido otra. Es decir, si le tocaba a PPK pasar esta segunda vuelta o no. O sea, esto ha sido... Pero es lo que tuvimos finalmente por decisión de la gente, ¿no es cierto? Y yo creo que es cierto lo que se ha dicho acá. Se parecen tanto en términos de asuntos fundamentales, programáticos, que han tenido que exacerbar sus diferencias. ¿No? Bueno, pues no eran pocas diferencias, ¿no? O sea, en la parte económica habían algunas, pueden parecerse, pero en las otras partes habían trayectorias y vidas diferentes. Si lo comparas con Barnechea, con Guzmán, con la propia Verónica Mendoza, las diferencias programáticas eran de otro nivel. Tampoco es tan parecida como se nos ha hecho creer, creo, a los electores, por lo menos en la primera parte, ¿no? Porque los fujimoristas han terminado diciendo que querían regular el precio de la leche. Y por otro lado, en la tienda de PPK
digamos, las propuestas que comenzaron como muy liberales se fueron temperando con el paso de la campaña, pero hacia una cuestión, creo, un poco más liberal y en el fujimorismo una cosa más populista. Yo no sé si eran tan parecidos. Sí, pero en la campaña de los últimos 15 días es como un carnaval que prometen cualquier cosa para ganar. En lo social sí son totalmente distintos, ¿no? En lo social sí hay una cuestión abismal entre unos y otros, ¿no? Unos son bastante conservadores y los otros, creo, un poco más liberales, ahí sí. ¿Tú qué piensas, Raúl? Bueno, me había quedado con lo que dijo Carlos Bruce aquí, ¿no? Que es el inicio del acercamiento al fujimorismo, ¿no? ¿En qué medida eso puede significar una traición para los votantes que fueron el bolsón que permitió finalmente a Pedro Pablo Kuczynski ser elegido, ¿no? Ya he visto algunas reacciones en las redes sociales de gente que está descontenta con lo que ha dicho Carlos Bruce. Va a tener que hilar muy fino, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál sería el camino? Es realpolitik, ¿no? No, de acuerdo, pero como lo dijo también Mauricio Mulder, espérate, la gente de izquierda no se puede quejar, porque ellos dijeron voto por PPK, no porque lo apoye, sino porque para que no entre Keiko. Y después lo voy a abandonar porque voy a hacer oposición de cualquiera. Y además ha sido un voto sin condiciones, además. Sí. Porque algo que pudieron hacer en una situación en la que Pedro Pablo Kuczynski requería del voto de la izquierda para ganar es ponerle condiciones. Acá hay 10 puntos, PPK, fírmame. Comprométete estas 10 cosas. No se lo pidieron. La elección ha sido mucho un plebiscito sobre los Fujimori, ¿no? Sí. Mucho sobre eso, ¿no? Claro, entonces en ese sentido, gobernar con el fujimorismo de arranque, yo creo que va a ser complicado. Lo que estoy tratando de decir es que va a tener que hilar muy fino para conseguir... No, o sea, es que un gabinete no es solamente... Verónica Mendoza le está diciendo desde el comienzo, contigo no quiero nada. Pero en los ministerios que no son economía, que no son, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer... ¿Crees que aceptaría la posibilidad? Porque en todo caso aquí lo que se está formando es un perfil para dentro de 5 años. No, seguramente. A ver, yo no le voy a dar consejos a Pedro Pablo Kuczynski de con quién se tiene que aliar. Lo que quiero decir es que va a tener que hilar muy fino para obtener, digamos, esta gobernabilidad. Lo que la vida no puede darte. Verónica Mendoza dice, yo quiero ser oposición hasta el 2021 porque es la mejor manera de ser gobierno entonces. Y se van a radicalizar y mirar desde lejos y no quieren pactar con nadie. Elmer Cuba, por ejemplo, podría ser un fichaje cercano del PPK. Seguro, ¿no? Mira, yo lo que creo que sí debe haber un planteamiento, digamos, de ancha base para señalar una frase belaundista, pero tiene que evidentemente haber coincidencias ideológicas porque si no, el proyecto no se puede dar. No veo el fujimorismo tampoco aceptando carteras. No les negocio, ¿eh? No le sería negocio, ¿no? El fujimorismo, pero por ejemplo Cuba si ha ido a conversar a la CGTP, digamos que Cuba está más cerca de PPK que Cuba se vio que intercambiables. Cuba recibió la llamada para unirse al fujimorismo cuando estaba viendo la marcha no Keiko, ¿no? Así es. Por lo que había los famosos gabinetes conversados, ¿no? Claro, así es. La UNE con el APRA. Así es. ¿Quién más? Hernando de Soto. De gente que ha estado en el entorno de esta última fase. Hernando de Soto, hay que recordar, en una declaración dijo que él no tenía ningún inconveniente de trabajar en el caso de Keiko Fujimori, era cercana a ella, pero en términos personales, pero que tampoco tendría problemas si se lo piden. El mismo Kuczynski dijo que sería una buena contratación para nosotros estuvo con Barnechea en la primera vuelta, o sea que podría pasar casi por cualquier lado. ¿No quedó un poco quemado después de esta segunda vuelta de Hernando de Soto? Yo creo que como que la imagen queda de muy oportunista, ¿no? Sí. Pero no tuvo una participación así tan protagónica en la campaña, ¿no? Bueno, pero comenzó y tuvo una declaración desafortunada, creo, en términos políticos, dejando el fondo de lado con respecto a lo del Sendero Verde. Sí. E inmediatamente, al ver el fujimorismo que alienaba a un bolsón importante de su electorado, creo que lo alejaron un poco, ¿no? Pero creo que sí empezó a tener relevancia. No sé cómo la ven. Pero bueno, en términos abiertos, algo van a tener que hacer para tener consensos de gobernabilidad, de alguna forma. Porque nadie ha tenido tal mayoría en el Congreso. Desde el primer gobierno de la UNE nadie ha tenido 70 y tantos congresistas, tiene la llave. Ahora, eso es la otra cosa, ¿no? Esa mayoría en el Congreso, ¿qué tan sólida es, no? ¿Cuánto tiempo...? Mucho operador de provincia, ¿quiénes son, no? Se fragmentará. Pero yo no sé si Keiko Fujimori y este que se supone es el nuevo fujimorismo va a recibir el mensaje. Algo tienen que hacer. A mí me ha sorprendido mucho, y lo digo por la conversación que tengo con mis hijos que son universitarios, es impresionante. Son chicos que prácticamente no vivieron el fujimorismo y que son antifujimoristas por convicción. O sea, digamos, parte de su ser político, de su manera de relacionarse, es que no quieren que se vuelva a repetir la historia de Fujimori. Y no hay marchas en el Perú que te hayan llevado en los últimos años 50.000, 60.000 personas. Pero la cantidad de jóvenes que hay ahí, eso es una señal para Keiko. La hija de Marta Chávez. Y es un ejemplo, ¿no?
La hija de Marta Chávez. Eso es una ironía, ¿no? Así es, claro. Es verdad, bueno, es un ejemplo solamente. Vamos a hacer, bueno, una pausa y ya regresamos con comentarios finales. Estamos en una transmisión de más de 19 horas, me decía Raúl Tola, habíamos sacado, yo no había sacado el cálculo. 19 horas y media. Mejor es no sacar el cálculo, dice Mauricio Aguirre. Ya regresamos. Muy bien, llegamos prácticamente al final. Amigos todos, tenemos muchas cosas que agradecer esta noche. Pues muchísimo, es un operativo de más de 1000 personas y entre los agradecimientos están por supuesto a GFK con Hernán Chaparro y todo su equipo a la cabeza que han hecho un trabajo estupendo. Avid, que ha hecho esta gráfica tan espectacular con la que nos hemos deleitado el día de hoy, y a TSA, que por supuesto tiene un trabajo de soporte técnico en todo este proceso, como me lo recuerda Mauricio Aguirre, que además está a la cabeza de todo este operativo enorme. Bueno, sí, Mauricio. La Clínica Delgado. Nos está soplando, porque normalmente nos sopla por aquí. Creo que hemos dicho todo. No, vamos a los técnicos, a los camarógrafos, a los directores, a los coordinadores, a los reporteros, a todo el personal de Latina. Muchísimas gracias por estar detrás de este equipo maravilloso que ha hecho posible. Y Sebastián de Ávila dice, ¿dónde están? No sé dónde están. Un momentito. A ver. Llegó el voto rural. La señora Rosita, que Y Rosita en maquillaje para estar todos bonitos. Fabio y todos. Bueno, muchas gracias a y todos. a todo el equipo gerencial del canal de operaciones, marketing, en fin, sería con Andrés Badra a la cabeza, ventas, con todo el equipo, un tremendo trabajo. Todo esto no es posible sin toda la gente que hay detrás del equipo de seguridad. Bueno, una buena forma de homenajearlo, como siempre terminamos en Latina, es un aplauso para todos. Muchas gracias, amigos. Es el fin. Chao.